Mm, acá. La parte adictiva o la palabra adicción siempre ha traído un poco de confrontación a nuestras vidas y a mi vida también, porque muchas veces como que les voy a agradecer a los chicos que tienen el micrófono abierto, lo puedan cerrar, porfa, porque hace ruido. Gracias. Este, siempre vemos que esa palabra adicción o adicto a algo nos confronta muchísimo, ya que muchas veces eh, pensamos que no tenemos una adicción y mucho menos en esto, pues una adicción sexual, que muchas veces es un tema muy tabú en nuestras congregaciones o un tema que no queremos comentarle a nadie porque trae mucha vergüenza a nuestras vidas y es algo que siempre estamos como que no queremos compartir con nadie, ¿sí? Entonces, pero es bueno que podamos entenderlo y es bueno que podamos hablarlo el día de hoy y entender un poco acerca de lo que es el ciclo adictivo. Pero antes de entrar en esa materia sobre el ciclo adictivo, podemos hablar un poco acerca de lo que es la adicción sexual, ¿sí? Nata, ¿puedes pasar la otra presentación, por favor? Ok. ¿Qué es la adicción sexual? En esto les voy a pedir a los chicos, que sé que hay muchísimos, que me ayuden a leer y vamos a ir avanzando, ¿sí? ¿Quién me puede ayudar a leer ahí? Yo leo. Ok. Hola, Milcar. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, sí. Bueno, ¿qué es la adicción sexual? Es un comportamiento sexual compulsivo, se lo llama también trastorno de hipersexualidad. Consiste en una concentración profunda en fantasías, impulsos o conductas sexuales que son incontrolables. Esto causa aflicción y problemas en la salud, en el trabajo, en las relaciones interpersonales u otros aspectos de la vida. Ok. Gracias, Néstor. Ok, podemos ver que la adicción sexual es un trastorno de hipersexualidad. Sí, la hipersexualidad es cuando prácticamente nuestra vida y nuestros pensamientos giran en torno a esto, ¿sí? A la sexualidad. Y creo que cada uno de los que estamos acá estamos por buscar ayuda porque hemos entendido que hay algo compulsivo en nuestra vida que no podemos controlar, ¿sí? Que está trayendo afección a nuestra vida, a nuestros matrimonios, los que estamos casados, a, a los que están solteros también está trayendo un poco de problemas en nuestro diario vivir y entender que es una adicción a nuestra vida porque es algo que no podemos controlar, ¿sí? Se ha vuelto compulsivo, por más que podamos decir, no, bueno, lo podemos controlar en un mes, 2 meses, pero volvemos a caer, es porque hay algo que tenemos que empezar a mejorar y empezar a entender. Yo me acuerdo la primera vez que yo tuve que confrontarme y decir y confesarle a mi esposa en ese momento y decirle, tengo problemas con esto, tengo una adicción con esto, tengo una adicción con la parte sexual, porque desde pequeño vengo con un trastorno de hipersexualidad, desde muy pequeño empecé a ver pornografía, no he podido dejar esto, y ya yo tenía muchos años dentro de la iglesia, pero poder confrontarlo y poder decirlo y poder yo hablarlo y expresarle, si tengo un problema de adicción sexual, ¿sí? Entonces está bien empezar a reconocer eso. ¿Sí? Empezar a reconocer que tenemos un problema y que necesitamos ayuda, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando. Nata, gracias. Piensen que acá, hablando acerca de lo que es adicción también, sobre lo que es la parte de adicción sexual, dice, el adicto sexual usa el comportamiento sexual compulsivo como un modo de ocultar sus necesidades insatisfechas. Eh, yo le digo siempre a los chicos que no es tanto, el problema no es tanto sexual, sino emocional, de necesidades insatisfechas en nuestras vidas. ¿Sí? Fíjese que dice que usa el comportamiento sexual compulsivo como un modo de ocultar esas necesidades insatisfechas en nuestras vidas. Entonces sigue diciendo, es un recurso para saciar temporalmente esa sed intensa, producida por un pasado de carencia en las necesidades más profundas, amor, aceptación, seguridad y propósito. Muchas veces esas necesidades pensamos que están mal tener una necesidad de aceptación, de amor, de seguridad, pero no,
Somos personas que necesitamos ser amadas, necesitamos ser aceptadas, necesitamos tener seguridad y tener un propósito en nuestras vidas. Que desde pequeño, por algún quebranto o algún malas relaciones en nuestras vidas, esas necesidades no fueron satisfechas, pero tenemos que entender que, como les decía, no es tanto lo sexual, sino lo emocional en nuestras vidas. ¿Por qué llegamos a tener una adicción sexual? ¿Por qué recurrimos a la pornografía? ¿Por qué recurrimos a la masturbación? ¿Por qué recurrimos a tener comportamientos sexuales compulsivos? Por una necesidad insatisfecha, ¿sí? Sigue diciendo, las adicciones sexuales son un anestésico mecánico para el dolor, ¿sí? Es como que calma el dolor en el momento, pero ese dolor no se va porque la raíz sigue estando allí, ¿sí? Avanzamos. Cuando entendemos un poco lo que es el concepto de adicción sexual y podemos ver que es un comportamiento compulsivo, está bueno examinar, ¿sí? Está bueno ver de estos comportamientos, qué comportamiento estoy teniendo yo, ¿sí? ¿Qué comportamiento diariamente o cada 15 días o semanalmente o cada mes estoy teniendo yo y qué me está llevando a tener estas compulsiones, ¿sí? Vamos a leer acá y un poco le coloqué, vamos a examinarnos porque está bueno que podamos nosotros mismos examinarnos cada día en lo que es esto, ¿sí? Néstor, te voy a pedir por favor que me ayudes a leer acá de nuevo. Dale, leo el primero de la parte superior izquierda. Sí. Y Sí, así vas bueno, bajando ok. Bueno, vamos a examinarnos. El consumo de pornografía y la búsqueda de alivio mediante la masturbación se vuelven compulsivos. Noto un deterioro progresivo de la calidad de vida y en las relaciones debido a las consecuencias negativas de la práctica. Me he vuelto insensible, me siento rígido, incapaz de conectarme con Dios, con otras personas y con mis emociones. Me aíslo de las demás personas, sintiéndome solo sin conexión verdadera. Lo practico a pesar de ser consciente del daño que me provocó. gracias, Néstor. Fíjense que acá hay algunas como les decía, de esas compulsiones que podemos estar pasando nosotros y que está bueno que podamos empezar a entenderlas, ¿sí? Porque muchas veces lo que les decía era eso que hablamos de la adicción y podemos decir, no, yo no tengo una adicción, yo puedo controlar esto. Pero realmente cuando nos examinamos y podemos ver cómo nos aislamos de esto o que la pornografía se ha vuelto compulsiva y la masturbación en nuestras vidas, que por más que nosotros o, o por conocer a Dios y saber que está mal delante de Él y querer ser íntegros delante de Dios, seguimos cometiendo de una forma compulsiva estas acciones. Entonces está bueno que podamos entenderlo y empezar a colocarle nombre a eso de lo cual nosotros necesitamos ayuda, ¿sí? Porque muchas veces decimos necesitamos ayuda por algo, pero realmente necesito ayuda por esto, porque estoy teniendo una adicción, porque esto se ha vuelto compulsivo en mi vida y necesito volver a tener contacto. Fíjese que aquí dice que incluso nos sentimos incapaces de tener conexión con Dios, una conexión verdadera. Aislarse de las relaciones personales y las relaciones con Dios también nos aísla, ¿sí? Seguimos. La próxima, Nata. No, la anterior a esa misma. Esa. Néstor, seguimos. Perdón, pensé que era la misma. Bueno, No. prefiero las fantasías sexuales imaginarias antes de que las relaciones reales. Pierdo sensibilidad espiritual y experimento la muerte espiritual. Vivimos con culpa y con vergüenza. Sentimos que no estamos al control de nuestra vida, nos sentimos desordenados y nuestro interior es un caos. Vemos a las personas como objetos sexuales y no como personas con sentimientos. Gracias, Néstor. Fíjense que podemos ver cómo la hipersexualización se apodera de los pensamientos, se apodera de nuestras vidas, incluso perdemos esa sensibilidad de experimentar la parte espiritual con Dios y como dice la palabra muchas veces experimentamos esa muerte espiritual, que no puede tener una conexión con Dios. Sentimos culpa, vergüenza, sentimos que nos podemos alejar de las personas,
que incluso nos aleja de hacer las cosas para las que Dios nos ha llamado, nos aleja de ese propósito, de esas promesas de Dios. Entonces, yo les quiero dejar en esta noche a manera de repaso esto, de que podamos entender qué es una adicción sexual, qué pasa durante la adicción sexual y que realmente podamos examinarnos día a día de lo que está pasando en nuestras vidas. Yo creo que una de las maneras más claras de dejar que Dios entre a nuestras vidas y que sea Él quien se encargue y gobierne es que podamos ser francos con Él y decirle, Señor, estoy pasando por una adicción, es algo compulsivo que no puedo controlar. Tengo años tratando de hacerlo en mi fuerza y no puedo hacerlo. Tengo años luchando solo y no puedo hacerlo. Y es el momento en que podamos entender eso en nuestras vidas. ¿Sí? Eh, Siguiente, Nata. Entonces, cuando nosotros entendemos esto de la adicción sexual y la parte adictiva, nos queda pensar y decir, ¿y ahora qué hacemos? Como primer paso es reconocer que tengo un problema y darle la seriedad que requiere. Salir de esa negación de decir, yo no tengo este problema, yo lo puedo controlar. Esa negación de siempre decir, no voy a dejar que nadie entre, yo no lo voy a conversar con nadie porque yo lo voy a solucionar. Y es mentira. Tomar conciencia sobre cómo nos ha afectado nuestras vidas. Creo que a cada uno de nosotros los que estamos acá, este problema de adicción y la parte adictiva y toda esta parte compulsiva de la sexualidad ha afectado de alguna u otra forma nuestras vidas, ¿sí? Los que estamos casados con nuestras esposas, con nuestros familiares, los que están solteros con sus padres, con sus vidas, con su forma de relacionarse con otras personas. Entonces está bueno empezar a reconocer y empezar a salir de esa negación, empezar a traer luz sobre la situación, ¿sí? Siguiente, Nata. Como paso dos, he colocado aquí pedir ayuda, ¿sí? Entonces, cuando reconocemos que tenemos un problema y queremos salir de ese problema, es el momento en que podamos empezar a pedir ayuda y empezar que otras personas puedan ingresar en esa área de nuestras vidas, ¿sí? Empezar a traer luz sobre esa área de nuestra vida. Entonces dice, romper el código del silencio, salir del aislamiento, dejar entrar otras personas en esta parte de nuestras vidas, ¿sí? Empezar a dejar entrar otras personas, empezar a romper ese silencio y empezar a buscar ayuda y a pedir ayuda, ¿sí? Siempre me viene a la mente, en un momento muy fuerte de mi vida, era como que sentir que me estaba ahogando y estaba como que entraba al fondo del agua y medio podía sacar la mano y en ese momento entendí que es una forma de pedir ayuda y lo veía como una visión, pero realmente estaba pasando en el mundo físico de mi vida. Necesitaba que alguien entrara, necesitaba dejar entrar el cuerpo de Cristo, a esas personas que me iban a ayudar a salir adelante en esto. ¿Sí? Dice, donde hay oscuridad, reina el engaño, las mentiras, la vergüenza, el temor, el autoaborrecimiento, la culpa. Mientras decidamos encubrir la oscuridad, ella nos esclaviza, ¿sí? Empezar a traer luz. Cuando empezamos a declarar que necesitamos ayuda, cuando empezamos a confesar, que ya hemos hablado del tema de la confesión, empieza a venir esa luz a nuestras vidas, ¿sí? Empezamos a traer luz sobre la oscuridad y ya no nos va a esclavizar esto, sino que vamos a empezar a, a que la libertad y la restauración lleguen a nuestras vidas. ¿Sí? Avanzamos. Ok, les decía hace rato que no era tanto el tema sexual, sino un tema emocional, un tema de necesidades insatisfechas como tal. Como paso tres coloqué lidiar con las raíces de la adicción, ¿sí? El comportamiento adicto es solo la punta del iceberg. Eso que nosotros hacemos compulsivamente, es hipersexualidad que tenemos, es la punta del iceberg de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Dice, el problema no es tanto sexual, sino más bien emocional. Permitir al Espíritu Santo que nos revele las cosas que arraigan la adicción. Acá abajo les coloqué algunas de las raíces que puede tener para que salga a flote esa adicción. Dolor, vergüenza, culpa, amargura, tristeza, ansiedad y rechazo. Todo esto viene por un tema de carencias en nuestra infancia, por cualquier tipo de quebranto, por cualquier tipo de abuso, por cualquier tipo de maltrato, por necesidad insatisfecha, por heridas maternas, paternas,
herida con alguna figura de autoridad. Entonces, todo esto ha traído todas esas raíces que nos ha llevado a aliviarlo en una adicción, ¿sí? En este caso, una adicción sexual, una adicción en la pornografía, la masturbación, en esa hipersexualización que tenemos diariamente en nuestras vidas. Entonces, está bueno pedirle al Espíritu Santo y al mismo Dios que nos revele cada una de esas raíces para empezar a trabajar. La restauración, siempre hemos dicho que no llega de la noche a la mañana, ¿sí? La restauración es un proceso en el cual el Señor va a ir tratando cada una de esas raíces. Y está bueno empezar a mencionarlas y está bueno empezar a decirle, Señor, muéstrame. Así pasemos por ese dolor de regresar al pasado, esos pensamientos, o, por ejemplo, a los que fuimos abusados, regresar nuevamente a ese evento del abuso y empezar a trabajar en eso, porque muchas veces hemos tenido esas emociones totalmente reprimidas y eso nos ha llevado a tener este tipo de adicciones. Entonces está bueno empezar a trabajar sobre esas emociones y esas necesidades que necesitamos que sea el Señor quien se encargue, ¿sí? Entonces, esto, como les decía, es a manera de introducción, lo que es la parte de la adicción, para poder entender lo que es el ciclo adictivo en nuestras vidas. ¿Sí? Avanzamos, Nata. Entonces, como paso 4, coloqué aquí, entender nuestro ciclo adictivo. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a entender que vivimos, ¿saben esas rueditas de que le colocan a los ratoncitos, a los hámsters, que pasan el día dando vuelta en esa rueda y como que no se cansa y sigue y es una historia sin fin prácticamente? Entonces prácticamente entendemos que vivimos en una rueda, ¿sí? En un círculo que por más que tratemos de controlarlo, no lo hemos hecho nunca y que necesitamos que Dios intervenga y nos ayude a lidiar con este ciclo. Fíjese que en el centro del ciclo, de este círculo, está ese corazón que dice vacío. Habíamos hablado al principio de que la adicción son necesidades insatisfechas en nuestras vidas, ¿sí? Que nos ha llevado a aliviarla en lo que es la adicción, ¿sí? En lo que es este comportamiento compulsivo. Entonces, vamos a empezar a desglosar un poco lo que es este ciclo adictivo y yo quiero que usted preste mucha atención, porque esto nos va a ayudar muchísimo. Al momento que yo empecé a trabajar esto en mi vida, me ayudó muchísimo a entender y estar atento a cada una de las cosas de este ciclo que me llevaban nuevamente a tener esas caídas, ¿sí? Porque cuando empezamos a trabajar en el tema de la restauración sobre las adicciones sexuales, sentimos que vamos bien, pero llega un momento en el que tenemos un tropiezo o una caída y decimos, ¿por qué? ¿Por qué volvemos acá? Y es porque realmente hay un ciclo que tenemos que empezar a romper y empezar a entender que dentro del ciclo hay algunos disparadores que nos empiezan a como que alertar que vamos nuevamente a ingresar en ese círculo. Entonces lo vamos a desglosar para que podamos entender un poco todo lo que tiene que ver con el ciclo adictivo, ¿sí? Eh, la imagen va a seguir en las próximas diapositivas y vamos a estar viendo la primera etapa del ciclo, ¿sí? Acá. Avanzamos, Nata. Descripción del ciclo adictivo. Néstor, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, descripción del ciclo adictivo. Aunque las circunstancias de la adicción sexual de cada individuo pueden diferir, las actividades de este ciclo siguen un patrón generalizado. El ciclo adictivo incluye la preocupación, la ritualización, la compulsión sexual y la desesperación. Ok. Como descripción del ciclo adictivo, podemos ver que dice que la adicción sexual de cada individuo puede diferir, pero las actividades de este ciclo siguen un patrón generalizado. Vamos a ver este patrón que muchas veces lo tenemos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo al principio pensé que simplemente era algún problema que me llevaba a nuevamente caer o volver a tener pensamientos de cómo caer o empezar nuevamente a ver de alguna u otra forma calmar este dolor a través de la pornografía o la masturbación. Pero es bueno que podamos ver esos patrones que nos llevan nuevamente a entrar en en el círculo de lo que es el ciclo adictivo, ¿sí? Avanzamos. Néstor. Etapa 1. Preocupación o presión sexual. Durante la fase de la preocupación, él piensa
sexo para producir un estado parecido al éxtasis de la excitación sexual, el cual es diseñado para borrar el dolor actual de la realidad. Ok. Fíjense que dice preocupación o presión sexual. Dice que esta primera etapa está diseñada para borrar el dolor actual de la realidad. Hay un dolor, hay una necesidad, hay algo que está pasando en nuestras vidas y viene esa preocupación o esa presión sexual. Y es donde comienza el ciclo. Yo creo que empiecen a ver esa primera etapa del ciclo, ¿sí? Durante esta fase se experimenta un aumento de energía a causa de la liberación de adrenalina, como también emociones eufóricas, asociadas a pensamientos de ceder a la actitud, a la actividad sexual, perdón. ¿Sí? Entonces, es la primera etapa del ciclo, ¿sí? Debido a estos aspectos se experimenta una presión o una poderosa fuerza que podemos denominar como una tentación. Fíjense que en Santiago 1, voy a buscar por acá que lo tengo. En Santiago 1, del verso 13 al 14, dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Fíjense que podemos ver cómo esta presión y esta fuerza poderosa está denominada como una tentación en nuestra. Es ese momento donde empieza el ciclo a través de esta presión sexual. La tentación que el adicto experimenta habitualmente. Esas tentaciones, esa presión, esa preocupación que nos lleva a tener ese primer pensamiento. ¿Sí? Es esa primera etapa del ciclo como tal. ¿Sí? Entonces, si las quieren comenzar a enumerar, está bueno y que pueden empezar a trabajar en ella, les va a ayudar muchísimo, chicos. Como les decía hace rato, cuando yo empecé a trabajar, y no era fácil porque decía, bueno, estoy entendiendo el ciclo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en esa primera etapa de presión, en esa primera etapa de preocupación? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Más adelante vamos a ver algo que llamamos disparadores. Hay algo que gatilla y que dispara esa primera etapa, y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Seguimos avanzando. Disculpa una consulta, ¿cuál era el versículo bíblico? Santiago 1, del 13 al 14. Ya, muchas gracias. No te preocupes. Néstor, ¿me puede ayudar? Sí. Etapa 2. Ritualización o planificación. Los rituales son regularmente métodos de preparación a seguir para que se lleve a cabo la actividad sexual. Envuelven contextos específicos, especialmente las áreas de cruce, ya sea los bares para solo, las librerías para adultos, ciertas calles, los baños públicos y los huecos de la escalera, en las cuales la persona centra su búsqueda sexual y hace que aquello que comenzó como una fantasía esté más próximo a suceder. Gracias. Ok, entramos en la segunda etapa del ciclo, ¿sí? La etapa de la ritualización o planificación. Llega esa preocupación, llega esa obsesión, llega esa parte de tentación, como lo denominábamos en la primera etapa. Entonces viene la parte de ritualización, ¿sí? Viene la parte de planificar cómo llegar a eso, cómo saciar ese dolor, cómo llegar a ese éxtasis que estamos buscando, ¿sí? Dice, los rituales incrementan la preocupación mental, ¿sí? La excitación y la euforia. Los rituales alivian el fuego erótico, resaltando la intensidad sexual. Fíjense que estos rituales se han vuelto tan poderosos en nuestras vidas que cuando comenzamos esa parte de planificación y esa parte de ritualización aumenta lo que es la euforia, ¿sí? Aumenta esa parte del fuego erótico en nuestras vidas, porque ya como que se ha vuelto esa parte de empezar a buscar dónde voy a ir, cómo voy a planificar, y ya empieza esa parte erótica de nuestras vidas a encenderse y empezar a planificarlo de una forma tan estratégica que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo, porque pensamos que, bueno, sí, la tentación llegó y se dignó. Ya a veces se ha vuelto un ritual y una planificación así. Sé que me tengo que ir por esta calle,
sé que si yo paso por tal parque, sé que si yo voy a tal baño, sé que si yo hago tal cosa puedo y voy a salir a caminar, a buscar, entonces ya se vuelve una planificación y esto incrementa el fuego erótico y es algo que ya no podemos controlar, ¿sí? La anticipación de encontrar el objeto sexual deseado aumenta el impulso de la excitación. Fíjese lo que le decía. Esto de encontrar ese objeto aumenta el impulso y la excitación en nuestras vidas, ¿sí? Pero aparte de estos rituales y esta planificación que podemos ver acá, que son como muy evidentes, hay rituales negativos, ¿sí? Que también forman parte del ciclo. Por ejemplo, los que estamos casados, sabemos que si ya es un ritual o una planificación que peleamos con nuestras esposas y que nos enojamos y pasamos días molestos y como bueno, como estamos molestos y ella no quiere tener encuentros conmigo, voy a justificar que yo necesito buscar esto por otro lado. Sí, me lo merezco porque ella está molesta conmigo. Entonces son esos rituales que también son parte negativa de nuestras vidas. Cuando ya, por ejemplo, los que están casados saben que si yo hago esto con mi esposa, ella se va a molestar y no va a querer estar conmigo. Entonces yo merezco y yo necesito buscar esto y empiezo a planificarlo. ¿Sí? Estos son patrones que van cambiando a medida que va aumentando la necesidad. Estos patrones y estos rituales van cambiando a medida que nuestras necesidades o nuestra compulsión va creciendo. ¿Sí? A medida que la adicción va empeorando, se van variando, van cambiando. Puede ser que al principio simplemente sea buscar una película en la tele que tenga imágenes o tenga algún tipo de desnudo, pero ya como que eso no nos satisface y bueno, ya quiero buscar otra cosa. Y ya pasé de la pornografía y la masturbación y voy a empezar a buscar encuentros. Entonces, todo esto va variando a medida que esta compulsión va aumentando. ¿Sí? Esa es la etapa 2, ¿sí? Lo que es la ritualización. Avanzamos. Ok, Néstor, ayúdame en la primera parte solamente. Ok. Etapa 3. Compulsión sexual o acto sexual. Tiene que ver con la incapacidad de controlar la actividad sexual particular. El acto sexual es el hecho en el cual el pecado se vuelve innegable. Es evidencia concreta de que las escrituras han sido violadas y de repente el ánimo cambia. Gracias. La tercera etapa. Pasamos la primera etapa que habíamos hablado que era este tipo de presión sexual, este tipo de tentación que llegaba. Segunda etapa, la ritualización. La tercera etapa, la compulsión sexual. Cuando ya hemos conseguido lo que queríamos conseguir. ¿Sí? Fíjese que dice el acto compulsivo que normalmente termina en un orgasmo y que reconocemos que hemos hecho algo malo en nuestras vidas. ¿Sí? Que llegamos al punto donde decimos, volvimos a caer, ya pasó lo que queríamos, ¿sí? Ya pasaron esos 3, 4, 5 minutos de excitación, de euforia, ya pasó, ya conseguimos lo que queríamos. Y creo que muchas veces hemos experimentado eso de que volvemos a seguir estando vacíos, volvemos a seguir teniendo dolor en nuestro espíritu, aun cuando conseguimos lo que queremos. ¿Sí? Entonces, fíjese que aquí dice, las personas se ven reducidas a una esclavitud. Cuando llegamos a este punto, nos vemos reducidos literalmente y entendemos que tenemos una esclavitud en nuestras vidas. El punto límite de la presión sexual es el inicio de este ciclo. Fíjense que el punto límite de todo lo que fue la primera etapa es llegar a la compulsión sexual. Es entender que ni siquiera nuestra voluntad podemos, porque nuestra voluntad está paralizada, chicos. Ni siquiera podemos nosotros mismos decir, yo no tengo, o sea, no tengo un dominio propio para poder yo controlar esto. No tengo un dominio propio para poder yo gobernar mi propia voluntad. Y incluso llegamos a pensar en ese momento y decir, pero ¿por qué? Si yo estoy buscando ayuda, volví a caer, ¿sí? Entonces, piensen que yo, por ejemplo, con los chicos manejo mucho que aún en las caídas podamos empezar a entender este ciclo, porque en ese momento nosotros podemos empezar a ver qué es lo que ha fallado, ¿sí? Porque
venimos con muchos días buenos, con meses buenos, y cuando nos vemos que caemos nuevamente, es donde podemos sentarnos y examinar y empezar a ver en qué hemos fallado en la parte del ciclo, que no hemos podido atender durante cada una de la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Entonces, está bueno, por eso les decía, está bueno que podamos entender esto porque nos va a ayudar a empezar a ser fuertes en esas etapas donde muchas veces no podemos controlarlo o hay una debilidad en nuestras vidas. ¿Sí? La segunda etapa que dice culpa y desesperación. Néstor, ¿estás por ahí? Sí, perdón, no podía sacar el micrófono. Culpa y desesperación. La desesperación es el dolor emocional agudo que sigue después que comprende que ha caído otra vez. El adicto se siente atrapado desesperadamente, ya que no puede prevenir que sus compulsos dominen su vida una y otra vez. Ok. Este punto es como que el final de un ciclo para volver nuevamente a la primera etapa, lo que es la desesperación y la culpa. Piensen que leyendo un poco el material decía, como un perro se vuelve a su vómito, ¿sí? Y eso me confrontaba mucho porque era como que era algo tan despreciable, era algo, bueno, la palabra despreciable podría ser, pero era algo tan incómodo, era algo que nosotros sentíamos que estaba tan mal, pero volvemos nuevamente a eso. Entonces es como que decir, bueno, si esto es algo tan malo, vuelvo nuevamente a esto. Entonces, ese remordimiento que traspasa el corazón y nos vemos forzados a mirar esa parte despreciable de nuestras vidas, ¿sí? La culpa va relacionada al pecado, esa parte de decir, le he fallado a Dios, he pecado nuevamente y empiezo a tener esa culpa de pecado, esa vergüenza, que he pecado contra mi propia integridad, me he estado guardando durante mucho tiempo. Entonces, es esta parte del ciclo que anteriormente se convierte en esa negación, ¿sí? De no poder entrar en razón y empezar a decir, yo soy así, esto no lo puedo cambiar, y empiezas a tener entre esa culpa y esa desesperación que pensamos que incluso es como, bueno, esta es la última batalla, empezamos a hacer pacto en que no lo vamos a volver a hacer, Señor, perdóname, empiezo a tener pacto en decir, yo, Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer, empiezo a tener pactos conmigo mismo, decir, yo, Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer, Señor, te prometo que no voy a volver a fallar, y son como esos pactos que haces contigo mismo, que ni siquiera incluyes a Dios. Decir, Señor, yo te prometo que yo voy a salir de esto. O sea, yo solo voy a salir de esto. Prácticamente estás diciendo al Señor, no necesito ayuda de nadie más, sino que yo mismo voy a salir de esto, ¿sí? Entonces, es un momento muy desesperante y que nos lleva nuevamente a decir, a hacer promesas y que pasan unos días y volvemos a entrar al círculo y al ciclo adictivo nuevamente, ¿sí? Avanzamos. Ok, llegamos a la cuarta etapa. Fíjense que esta cuarta etapa va a ser muy confrontante y de aquí en adelante vamos a empezar a confrontarnos, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar a intervenir en el ciclo? ¿Sí? La cuarta etapa es la resolución. Néstor, Sí. Etapa 4, la resolución. Al final del ciclo, él puede tomar uno de los dos caminos. Puede o buscar ayuda o hundirse en los patrones conocidos de negación que sumergen su dolor. El pensamiento de sinceramente obtener ayuda es muy amenazante porque él de veras podría tener que abandonar su adicción y dos, estaría forzado a admitir que está fuera de control. fíjense acá. Fíjense que al principio dice, esta cuarta etapa de la resolución es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Es donde podemos pedir ayuda o simplemente seguir hundiéndonos en todo este problema del ciclo, de lo que es la parte de la adicción y el ciclo adictivo y la compulsión. Entonces, realmente, en ese momento de culpa y desesperación,
no volver nuevamente a lo que es la presión sexual, no volver nuevamente al inicio del ciclo. Es donde hay una resolución de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pedir ayuda o voy a seguir hundiéndome en esto? ¿Voy a pedir ayuda o voy a seguir ensuciándome aún más? Ningún adicto puede vencer el poder del ciclo adictivo por sí solo. Chicos, a manera personal, durante muchos años, desde que conocí al Señor, pensé que yo solo podía salir. Nunca dejé que nadie entrara porque decía, yo lo voy a poder controlar, yo lo voy a poder hacer y no pude hacer. Yo necesité empezar a vencer este ciclo a través de la intervención del cuerpo de Cristo en nuestras vidas. Dice, parte de la enfermedad de la adicción es creer que uno mismo es capaz de liberarse sin ayuda de otras personas. ¿Sí? Dice, Dios no nos ha dado la gracia para encontrar la libertad por nosotros mismos. O sea, necesitamos a Dios. Nosotros no vamos a conseguir la libertad por nuestra propia cuenta, porque nunca lo hemos hecho. O sea, durante nuestra vida hemos tratado de hacerlo solo y nunca hemos podido. Volvemos nuevamente al ciclo, volvemos nuevamente a la compulsión sexual, regresamos nuevamente al inicio de todo. Entonces está bueno entender que necesitamos que sea Dios que entregue esa liberación a través del cuerpo de Cristo. Empezar a dejar entrar a personas. Cuando yo conozco el ministerio y empiezo a conocer a los chicos del grupo de apoyo, cuando que empecé a ir al retiro, que empecé a declarar y decir tengo esto, cuando empecé a hablar, a decirle a mi esposa, mira, he pasado por esto, tengo esto, y empecé a contarle mi vida a mi esposa, aparte que no conocía durante muchos años de casado, empecé a dejar, a traer luz sobre esta situación. Entonces, está bueno que podamos entender que el pedir ayuda no es simplemente decir necesito ayuda y me aparto, no quiero la ayuda, es empezar que necesito ayuda y voy a aceptar la ayuda, voy a dejar que otras personas entren, voy a dejar que otras personas empiecen a conocerme y a empezar a quitarle la autoridad que el enemigo ha traído en nuestra vida durante muchos años cuando hemos ocultado esto. Fíjese que después que usted empieza a traer luz sobre esto, ya el enemigo no tiene con qué avergonzarlo ni con qué culparlo, porque usted dice, bueno, ¿qué va a sentar a mi esposa? Ella ya sabe porque yo hablé con ella. ¿Qué va a pasar esto? Empieza a traer luz sobre la oscuridad y está bueno que deje entrar a otras personas. ¿Sí? Vamos a avanzar para ir ya terminando. Avanzamos. Ok. Néstor, ¿estás por ahí? Sí, Ok. intervención en el ciclo adictivo. Comienza cuando la persona considera la realidad de un mundo caído y una cultura plenamente infectada de normas, actitudes y sin valores. En primer lugar, se debe reconocer que el camino del mundo es el mismo camino de la adicción y se debe estar dispuesto a rechazar esos caminos con sus muchas tentaciones y acechanzas. El comportamiento sexual del mundo está orquestado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Efesios 2:2. Ok, fíjense que en esta intervención, cuando empezamos a intervenir ese ciclo adictivo, es cuando empezamos a, a conectarnos con la realidad. Cuando empezamos a conectarnos con una realidad de un mundo caído, de una naturaleza caída, de unos valores que están completamente fuera de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y empezamos a ver que ese camino del mal o todo lo que está pasando está orquestado por alguien. Fíjense que Efesios 2:2, lo tengo por acá. Bueno, si alguien lo tiene, me podría buscarlo rapidito. Efesios 2:2 para ir avanzando. Puedo leerlo. Ok, gracias. El, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Gracias, Julio. Entonces, le decía que en el momento que empezamos a intervenir el ciclo adictivo es cuando empezamos a reconocer que estos caminos y esta naturaleza caída es el que estaba por ahí, ¿sí? Dice que el príncipe de las tinieblas o el príncipe de la potestad del aire
que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Entonces, está bueno empezar a entender esto, que hay algo que tenemos que traer la intervención de Dios a nuestras vidas para empezar a derrotar a estas potestades que están alrededor de nuestras vidas, ¿sí? Y es muy importante que esos pactos que antes nosotros nos hacíamos a nosotros mismos, de decir, Señor, yo lo voy a hacer, Señor, yo puedo salir de esto, está bueno que empezamos a entender que tenemos que hacer un pacto con Él, ¿sí? Empezar a entender que el mismo Dios se compromete a perdonar nuestros pecados y a traer restauración a nuestras almas y a nuestras vidas, y es un pacto que tenemos que hacer con Él. Y nuestro compromiso con Él es que podamos ser sus siervos, como Pablo decía, siervos de aquel que nos liberó. ¿Sí? El Señor va a traer, Él se compromete y va a traer ese compromiso de que nos, que trae a nosotros esa restauración y esa sanidad a nuestras almas, pero que nosotros también tenemos que hacer un pacto con Él. Y que no va a ser un pacto con nosotros mismos, no va a ser un pacto con nadie más, sino un pacto con Dios. ¿Sí? Que nosotros podamos ser quien nos libere de la esclavitud, que podamos de ahora en adelante servirle a Él porque Él nos liberó. Amén. Avanzamos. Néstor. Sí, disparadores y el ciclo adictivo. Cuando comenzamos a tener éxito en nuestra lucha contra la adicción sexual, algunas veces podemos descubrir que estamos retrocediendo a patrones del ciclo adictivo, sin saber cómo llegamos hasta ahí. Para cuando nos damos cuenta, frecuentemente es demasiado tarde. Esto puede evitarse descubriendo lo que ha provocado nuestra respuesta adictiva. Un disparador es un evento catalítico que penetra a través del dolor del adicto y que pone en movimiento al ciclo adictivo. Gracias, Néstor. Fíjense que les decía al principio acerca de los disparadores. Vemos que la primera etapa es esa etapa de depresión, de obsesión sexual, pero hay algo que lo dispara, ¿sí? Hay algo que nos lleva a empezar a tener esos pensamientos, que nos lleva a decir, necesito buscar esto para calmar esto. Entonces, cuando empezamos a entender estos disparadores y estos eventos catalíticos, que son esos eventos que nos aceleran, que queremos empezar a buscar, queremos empezar a saciar ese dolor o cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas, es cuando entendemos y nos ponemos alerta, ¿sí? Esto de conocer los disparadores nos va a ayudar a estar alerta para entrar en el ciclo. ¿Sí? Cuando usted entienda la importancia de conocer sus disparadores, es como cuando usted dice, bueno, llegó este disparador, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? ¿Qué, qué medidas voy a tomar para no entrar en el ciclo? ¿Sí? ¿Avanzamos, Nata? Néstor, por favor. Sí, disparadores más comunes. Los disparadores son frecuentemente obvios en el transcurso de la vida diaria. Sin embargo, no todos los disparadores son estímulos sexuales evidentes. Más frecuentemente, los disparadores del ciclo adictivo tienen que ver con tentaciones ambientales aparentemente no relacionadas. Estas penetran a través de las defensas del adicto y acceden al dolor residual y no resuelto, ya sea el rechazo, el estrés, el abandono, entornos catalíticos actuales o lugares que incitan. Ok. Piensen que los disparadores más comunes que podemos ver son frecuentemente obvios y están en el transcurso de nuestra vida diaria. Somos atacados diariamente con imágenes pornográficas en las redes sociales, día a día cuando salimos a la calle. O sea, son como que esos disparadores que son muy comunes, ¿sí? Pero hay otros disparadores que están un poco más ocultos que muchas veces no conocemos, ¿sí? Que fíjese que decían que es el rechazo, el estrés, el abandono y los entornos catalíticos actuales y lugares que incitan, ¿sí? A la sexualidad. Fíjense que los disparadores eh, están relacionados, pero los podemos ver un poco como la ramera que habla Proverbios 7. Fíjense que Proverbios 7, vamos a avanzar rapidito para continuar con el testimonio. Proverbios 7, 11 al 15 dice, eh, alborotada y rencillosa,
Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asiló de él y lo besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz habías prometido, hoy he pagado mis votos. Entonces, fíjese que es como esa ramera, y el versículo 15 dice, por tanto he salido al encuentro, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Es como esas acechanzas, como habla Proverbios 7 acerca de lo de la ramera, es como esas acechanzas que están ahí ocultas, que no sabemos cómo llegan, pero están acechándonos días tras días. Entonces, así son esos disparadores que nos van a llevar a la compulsión sexual. Entonces, chicos, está bueno que podamos empezar a hacer una lista de, de qué disparadores nos llevan a esa compulsión sexual. ¿Qué, cómo nos sentimos? Ese rechazo, ese estrés, cuando nos sentimos agobiados, cuando tenemos mucha ansiedad, cuando los entornos catalíticos actuales en los que estamos nos mueven un poco, esos lugares que incita, que podamos empezar a entender esos disparadores para poder alejarnos de ellos y empezar a trabajarlos. ¿Sí? Avanzamos. Nata, porfa. Acá voy a decir, para finalizar, dice, cuando empezamos a entender el ciclo adictivo, empezamos a entender que tenemos que huir del mal. Dice, para la intervención efectiva es importante evitar intencionalmente los disparadores. Que podamos entender que tenemos que evitar intencionalmente los disparadores, los lugares que nos incitan, los entornos catalíticos. Dice en Proverbio 27:12, dice, el prudente ve el mal y se esconde, pero los incautos pasan y se llevan el daño. Entonces, tenemos que entender que intencionalmente, con nuestras propias fuerzas, tenemos que empezar a huir de estos disparadores, empezar a huir del mal para no poder entrar nuevamente en el ciclo adictivo. Avanza, Nata, por favor. Entonces, acá dice, es importante señalar que identificar los disparadores no es lo mismo que ser sanado. No porque empezamos a identificar los disparadores vamos a estar restaurados y sanados, no. Es el primer paso de comportamiento para detener este ciclo adictivo. Entonces, en vez de escoger el ciclo, vamos a escoger huir del pecado, llamar a alguien, practicar la presencia de Dios y empezar a reprimir todos estos disparadores. Entonces, está bueno cuando empezamos a entender este ciclo, ¿qué vamos a hacer? No somos responsables de lo que nos pasó en nuestra vida, en nuestra infancia, nuestros quebrantos, pero sí somos responsables de cómo vamos a direccionar eso en nuestras vidas. Sí, somos responsables de tener un pacto con Dios. Somos responsables de qué vamos a hacer cuando empezamos a descubrir estos disparadores y qué vamos a hacer. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a decidir huir del pecado? ¿Va a llamar a alguien? ¿Va a dejar que alguien entre a su vida, un discipulador, un líder que lo pueda ayudar? ¿Va a practicar la presencia de Dios cuando lleguen estas tentaciones, cuando llegue esta compulsión? Entonces, chicos, animarles, avanzamos, Nata, animarles a que podamos día a día dejar que Dios entre en nuestras vidas, ¿sí? Que sea el quien nos ayude a romper este ciclo adictivo y empezar a dejar que sea Él quien gobierne esta situación, ¿sí? Fíjense que volvemos nuevamente a, a la parte de la confesión. Me gusta mucho Santiago 5:16, pues dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si empezar a dejar que otros entren en nuestra vida, que el cuerpo de Cristo pueda ingresar a nuestras vidas a través de un líder, un facilitador, un coordinador de grupos pequeños, que podamos empezar a trabajar en función de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. Disculpe que me extendí un poco. Nata, vamos a volver a dejar de compartir. Ok. Eh, Ahora voy a darle la oportunidad que raudamente, en 5 minutos, nuestro hermano Emma Velardinelli pueda compartir parte de su testimonio. Amén. Gracias, Amilcar. Gracias. Bueno, te prometo ser lo más breve posible, así que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? Para muchos de los que no me conocen, soy Emma, de Córdoba, Emma Bellardinelli. Varios de los que están acá me conocen ya de un par de años.
y somos compañeros hermanos de la iglesia también. Y bueno, les quería comentar un poco de mi vida, de mi testimonio, de cómo el Señor impactó en mi vida con este tema. A ver, la verdad que algo de lo que pensaba mucho era lo que decía Amílcar, lo que salvó mi corazón literalmente. Bueno, primero que nada fue Cristo, pero segundo fue darle lugar a las personas. Claramente las personas correctas, eso es fundamental. Bueno, en fin, mi vida adolescente, joven, fue inundada de mucha pornografía. De hecho, empecé a ver pornografía de chico, de 11 años, y siempre en mi vida lo vi como algo muy normal, como algo que le pasaba a todos. De hecho, empecé a descubrir que amigos de la iglesia, amigos de entorno, de familia, le pasaba lo mismo. Entonces dije yo, eso es completamente normal y mi vida siguió. En fin, yo estaba en el ministerio, toco la guitarra, canto en el coro, hacía muchísimas cosas. Me puse de novio, estuve mucho tiempo de novio y las cosas iban avanzando bien en mi vida, supuestamente, hasta que las cosas se entraron a complicar laboralmente, emocionalmente, pero nunca encontraba la raíz del problema. Me estaba por casar en eso del 2018. Yo tenía un taller de auto, bueno, se entró, es como que toda mi vida se entró a venir a pique. De la nada, cosas random de la vida. Perdimos el taller con mi viejo, eh, por X causa también se tuvo que cancelar el casamiento y por muchas cosas. Yo, haciendo la vista gorda al problema de mi vida, pensaba que las cosas se iban a solucionar con mis fuerzas, hasta que de repente también me bajan del ministerio por cosas que se habían enterado, ¿cierto? O sea, yo también tenía un problemita bueno, a raíz de todo lo que venía, ya entro en detalle después. Y bueno, la cuestión que me bajan del ministerio porque me habían encontrado unas fotos con una chica, viste, bastante comprometedoras. En fin, le tuve que confesar esas cosas a mi novia en ese tiempo. Y bueno, todo fue avanzando, problema por acá, problema por allá, y que esto y lo otro. Al tiempo, después vuelvo al ministerio, pasa todo esto, me dejan tocar de nuevo, pero todo muy a los ponchazos, viste, muy raro. Y yo estaba muy enojado porque digo, che, loco, no ven que yo estoy cambiando, que yo he mejorado un montón de cosas y no me dejan estar bien en el ministerio, quiero dirigir, bueno, cosas de todo. El trabajo no me andaba bien tampoco, tuve que, eh, andaba a los ponchazos, trabajaba acá, trabajaba allá, yo soy mecánico. eh, Mi relación con mi novia tampoco no era buena, hasta que un día me siento a hablar con una persona. De hecho, yo iba a reclamarle de gente con la que yo estaba enojado que por qué las cosas no funcionaban. Y bueno, yo que bla, que bla, que bla, que mirá, que este, que lo otro, todo mal, todo en contra mío. Y literalmente el señor me miró por parte de él y me dijo, ¿qué estás viendo a la noche? ¿Qué haces con tu teléfono a la noche? Y yo quedé tilado así como diciendo, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Y bueno, y ya yo dije, ¿por qué me preguntas eso? Quiero saber qué haces de noche. Sí, y bueno, la verdad que me explotó el corazón y tuve que contar. Y mira, veo cosas que no tengo que ver. Bueno, mira, tu problema puede arrancar por ahí. Dicho y hecho. Yo hablé con esta persona, me recomendaron este grupo. El tema es que sí identifiqué mi problema, pero todo lo hice con la motivación incorrecta, ¿sí? Cuando yo conocí el grupo este, hablé con Nata, eh, después, oh, ¿cómo se llama? El nombre
Oh, el Mauricio del Mauricio. ¿Me escuchan? Ahí se me cortó. Bien. Y bueno, siempre su pregunta fue, ¿cuál es mi motivación a querer cambiar? Y la verdad que era incorrecto. Mi motivación era porque me encontré acorralado, pensé que lo iba a perder todo. Pero bueno, así empecé. Pero de a poquito, el Señor me fue mostrando de que mi problema no era con la gente que me rodea. Mi problema cuando yo miraba esas cosas que yo me quería mirar, era con el mismísimo Señor. A quien yo lastimaba era Él. A quien yo le hacía daño era Él. Y ahí pude entender que mi motivación correcta debería ser Él. Yo la verdad que hice mucho daño, principalmente al Señor, pero daño colateral también. Perdí muchas amistades. Me costó recuperar la confianza con mi novia, que gracias a Dios nos casamos en el 21. Eh, pero bueno, en fin, pude entender de que mi problema era realmente serio. Pude identificar de que mi problema era la adicción hacia la pornografía y por eso diría en aspecto sexual. No, no he tenido mucho avance en eso, pero porque Dios no ha querido, o sea, porque Dios no lo ha permitido. Pero, en fin, el Señor hoy está transformando mi vida gracias a este grupo tremendamente hermoso. Una vez dije que arranqué porque mi corazón quería cambiar, pensando en la gente que me rodea. Hoy estoy acá porque el Señor me ama y porque amo al Señor con todo mi corazón. Y bueno, estoy felizmente casado. En mi esposo puedo encontrar un apoyo muy grande porque le confesé este problema que tenía antes de casarnos, pues justo fue antes, todo esto fue antes de casarse. Me dijo que me iba a acompañar, que me amaba y que íbamos a ir adelante. Sé que sabe los problemas que tengo y hoy es alguien con lo que yo puedo charlar sobre este tema y bueno, eso no sé si es fácil o no, pero poder encontrar esta ayuda con mi esposa fue una locura. Fue una de las personas que yo le abrí mi corazón, a unos amigos también que le abrí mi corazón sobre este tema, sobre este problema, y me ha sido de mucha ayuda porque he encontrado mucho refugio y apoyo en la gente que me rodea de la iglesia, ¿no? Pero analizando bien a la gente correcta, como dije al principio, porque si no, ten en cuenta que nos exponemos a que nos hagan daño, eso es cierto. Bueno, en fin, esa es un poco mi vida, muy resumido, ¿no? Pero estoy en este grupo por gracia de Dios solamente y porque Él me ama y porque Él nos ama y nos ofrece la oportunidad de cambiar. Espero que me hayan entendido un poquito.